Informativo Sarandí está llamando. Y contestan los protagonistas. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, segunda causa de muerte en nuestro país, en un contexto en el cual 1/3 de los casos son prevenibles. Estamos en contacto con la doctora Laura Vera, oncóloga, secretaria de la Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica del Uruguay. Doctora, bienvenida a Informativo Sarandí, ¿cómo le va? Buen día, muchas gracias por la comunicación. Efectivamente sí, Aldo, estamos hoy en 4 de febrero, un 4 de febrero más, un 4 de febrero más especial por la pandemia, con el Día Mundial contra el Cáncer, organizado por la Unión Internacional contra el Cáncer, en el cual nuestra sociedad, la Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica del Uruguay, adhiere año a año. Doctora, este año con un eslogan muy especial. A ver, sí, ¿cuál? Por unos cuidados más justos. ¿Qué significa por unos cuidados más justos? Bien, justamente este año se ha decidido cambiar el eslogan, el rumbo, para propiciar el llamado de atención a la población y a las autoridades, el acceso y en la equidad en el cuidado oncológico. Y cuando digo acceso y equidad, hablo de todo. Hablo de la prevención, del diagnóstico, del tratamiento, del seguimiento, de los cuidados paliativos y de la rehabilitación. Todo este proceso asistencial que tiene que ver con el cuidado oncológico tiene una brecha que identifica poblaciones vulnerables, que puede ser por edad, que puede ser por sexo, por opción religiosa, por dónde vive, por opción sexual, poblaciones migrantes. Son poblaciones vulnerables en las cuales no hay equidad en acceso al cuidado oncológico a nivel mundial. También en Uruguay tenemos nuestra realidad, probablemente no totalmente estudiada, y es objetivo de nuestra sociedad en este año dedicarnos a estudiar el acceso a nuestros cuidados oncológicos de los diferentes grupos de la sociedad uruguaya. Claro, doctora, y en ese camino de, bueno, usted lo acaba de decir, hay que hacer un estudio, ¿no? Pero así, en base a su experiencia, ¿dónde está usted observando o captando o intuyendo que hay esa inequidad? Ya mencionó grupos más frágiles de la sociedad, pero en el día a día, ¿no? ¿Usted ha visto qué le prendió todas las luces de alerta? Bueno, en definitiva nos ha hecho reflexionar al interno de nuestra sociedad. Los diferentes oncólogos, somos alrededor de una centena de oncólogos activos en Uruguay, y en realidad nosotros tenemos algunas fortalezas. Tenemos un sistema de salud que es universal. Esto quiere decir que toda la población tiene garantizado el acceso al sistema de salud, y también que tiene garantizada pretendidamente un 100% de las prestaciones. No es real, es irreal en el mundo, pero tiene garantizada un porcentaje alto de las prestaciones. Pero de igual modo, no todos estamos parados en el mismo escalón a la hora de acceder, y la pandemia lo ha puesto en evidencia porque ha dificultado más este acceso. Me refiero, por ejemplo, a las personas más ancianas, a las personas que viven más lejos, en zonas rurales. También hay colectivos étnicos o colectivos religiosos. El otro día yo escuchaba a la representante de la religión umbanda, donde hablaba justamente de inequidad. Al grupo de opción sexual diferente. Las mujeres también a veces tienen diferencias de equidad, porque ocupan otro rol en la familia, otro rol en la sociedad. Esos son temas largamente conversados, pero que nunca los habíamos visto desde la óptica de la equidad en el acceso al cuidado oncológico. Este llamado de atención de la UICC lo hacemos propio, y todas las organizaciones en Uruguay lo hacemos propio, que tenemos que ver con cáncer, y hoy estamos realizando, digamos, una campaña de información también a la población. Pero es muy importante llegar a la población, no solamente para decir, bueno, hay inequidad, porque tenemos instrumentos a nivel nacional, y por suerte en Uruguay los tenemos, y mucho, que están garantizados para todos, que tienen que ver con el screening, con el tamizaje, con los elementos de prevención que podemos tener.
Claro, porque doctora, una de las cosas que hablaba de la inequidad y también, sin lugar a dudas, no se puede evitar lo que ha sido la pandemia y en ese acceso de que nosotros tenemos el acceso a la salud, pero para eso hay que tener un empleo, ¿no? Porque también eso hace que pueda uno, cuando uno le cambian las prioridades de no tener trabajo, de haber pasado por la situación que pasó, dentro de otras cosas, más allá del sistema de salud, hace que las prioridades cambien en la persona. Entonces también ahí es importante, ¿no? Remarcar eso de que hay caminos en nuestro país para acceder, pero en ese screening, en ese tamizaje, en esa prevención es donde se han registrado los mayores problemas, porque por otro lado vemos que los tratamientos no se han suspendido en pandemia, pero sí la prevención es la que ha registrado la mayor caída. No, en primer lugar quiero decirte que no tener un empleo no quiere decir no tener acceso a la salud en Uruguay. No, pero a veces las prioridades cambian en la cabeza de las personas, por eso la concientización. Claro, lo psicológico. Sin duda, y hemos visto, más allá de que los servicios seguían estando, un alejamiento de las personas de los servicios de salud por miedo al contagio. También, claro. Se han registrado, y lo han informado, el Ministerio ha informado con cifras, una caída, sobre todo en el primer trimestre del 2020, en el programa de screening, por ejemplo, de mamografía, de Papá Nicolau, de detección de sangre oculta en materias, que ha variado en lo público y en lo privado y que han sido disímiles, pero estos datos de la caída en prevención, que tengan impacto verdadero en el cuidado oncológico, hoy no lo vamos a poder saber, porque esto se mide en quinquenios. Y nosotros tenemos un registro nacional de cáncer que por fortuna es uno de los registros más elogiados del mundo, que tiene datos de incidencia y de mortalidad confiables, y seguramente van a ser estos datos cuando se cierre el quinquenio el que nos va a mostrar si hay impacto o no hubo impacto, porque también tenemos que poner sobre la mesa que los prestadores han hecho un esfuerzo enorme por recuperar ese tiempo perdido de alguna manera. Yo sé que las cosas tienen que ocurrir en tiempo, y lo sabremos nosotros en oncología, pero yo no sé si esto va a tener un impacto. Yo no creo que hoy sea el mensaje para darle a la población. El mensaje que hoy le queremos dar a la población es que hoy es un buen día para comenzar a tener hábitos saludables en la alimentación, bajar de peso, hacer ejercicio, no consumir alcohol, tomar de sol de manera responsable, no consumir sustancias activas, adherir a los programas de vacunación, por ejemplo, contra el HPV, adherir a los programas de screening, agendarse para una mamografía, agendarse para un control urológico, el Papá Nicolau, la detección de sangre oculta en materias, la consulta con el médico de familia, conocer si pertenezco a una familia de riesgo, porque hoy más sabemos de que tenemos un porcentaje de cánceres que tienen que ver con mi riesgo genético, y muchas cosas ya las conocemos, y aquí es donde probablemente tengamos nosotros como sociedad científica que insistir más con las autoridades, porque estos indicadores y el conocer mi riesgo genético no está incluido en la hay que darle más importancia, doctora. Hay que darle más importancia a esta parte, entonces. Hay que darle más importancia, sin lugar a dudas. Nosotros estamos haciendo muchísimos esfuerzos, instituciones públicas y privadas lo hacen, pero aquí sí este es un gasto que depende del bolsillo del paciente. Claro, los estudios genéticos. Y ahí sí hay inequidad. A ver, pero ¿cómo? Ahí va, en los estudios genéticos nos referimos, se está refiriendo, doctora. Ahí está. ¿Y cómo es eso, perdón, doctora? Tiene que salir corriendo a hacerse un estudio genético. ¿Cómo es lo del estudio genético? Un subgrupo de la población. ¿Cómo es lo del estudio genético? ¿Podría explicarnos, por favor? Así básicamente, para tener una idea. Hay familias que tienen algunas mutaciones que predisponen a determinados cánceres. Algunas son identificadas y conocidas, y acá tenemos que reconocer el trabajo del Hospital Militar y del Banco de Tumores, que tiene muchos años de experiencia en esto. Y también la gente del Hospital de Clínicas, que trabaja en oncogenética en cáncer de mama. También el Pereira Rosell, o sea, tenemos esfuerzos que se han realizado, pero ocurre que la detección, el estudio genético no está incluida en la cartera de prestaciones, y entonces muchas veces nos quedamos sin poder
corroborar alguna sospecha clínica que podamos tener. Este es un grupo de personas que pudieran tener un riesgo aumentado de tener determinados cánceres, tienen que tener otro seguimiento y otras prevenciones distintas a la población general. O sea que identificarlas es necesario para poder tener además programas de seguimiento específicos. Y es aquí en donde nosotros como sociedad científica es que estamos de alguna manera pidiendo atención a las autoridades. Pero por ejemplo, entonces, si vamos a suponernos que mi papá murió de cáncer o padece cáncer, o mi abuela, es algo que tenemos que estar en alerta y tendríamos que hacernos un estudio para saber si nuestros hijos, por ejemplo... No, cada caso tiene que primero pasar por un análisis oncogenético, que es una entrevista en donde se analizan todos los factores familiares y de ahí se sabe si hay o no indicación de hacer un análisis genético. Seguramente la mayoría no tengan indicación de hacer un análisis genético y solo algunos puedan tenerlo y solo algunos de ellos, muy pocos, se pueda corroborar que verdaderamente pertenecen a ese grupo de personas que tienen que participar de un programa de prevención distinto. Claro, sí, es personalizar la atención, ¿no? Cada vez más en el paciente. Es cada vez más personalizada, es verdad. Nosotros muchas veces nosotros utilizamos mucho los servicios públicos, ya repito, el hospital militar, el hospital Peria Rosell, el hospital de clínicas, porque allí hay grupos especializados en donde desde el sistema público y privado consultan para saber si tienen este riesgo genético o no. Pero claro, después la corroboración, el análisis genético, depende del bolsillo de cada uno. Claro. ¿Es que es caro, doctora, un estudio de estas características? Es variable, depende de cuál de los paneles genéticos haya que hacer. Algunos son más caros, otros son más baratos. Hay oferta también de estudios que se hacen desde el exterior, pero yo eso hoy día no lo recomendaría. Confío más en lo que me informan los técnicos que lo realizan acá. Y bueno, es variable, varía de unos cientos de dólares a miles, pero bueno, es una consulta más, doctora, que le quería plantear, más allá de que usted ha sido clara, hay un mensaje importante para dar hoy con respecto a la prevención y el trabajo y el bienestar de las personas para prevenir este tipo de enfermedades. Básicamente le quería preguntar, desde su punto de vista, estamos en un contexto de pandemia que no se va todavía, más allá de todo lo que se pueda hablar acerca de si es más leve o menos leve, pero ¿usted considera que las consultas presenciales tienen que imponerse ante las consultas telefónicas en la atención del paciente en el día a día? Bueno, en realidad esto hemos tenido ya experiencia en el momento en que no teníamos detección del virus, que no teníamos vacunas, que no teníamos otra situación, se priorizó lo que llamamos telemedicina, que en definitiva la mayor parte de las veces se tradujo en consulta telefónica. Pero hoy día que tenemos la posibilidad de estar vacunados, tanto el personal de salud como los pacientes, si bien en ciertos grupos vulnerables nosotros preferimos tener una consulta a distancia en algunas circunstancias, en lo que tiene que ver con la consulta oncológica, el control de tratamientos, las primeras consultas, las consultas de recaída, nosotros evidentemente necesitamos tener al paciente delante. Pero hay muchas circunstancias en las que nosotros podríamos aprovechar la consulta a distancia. Y en este sentido, abro un paréntesis, la videoconsulta es mejor que la teleconsulta, y tengo que decir que yo trabajo en un prestador privado en donde estamos propiciando y estamos haciendo un programa muy fuerte de videoconsulta en muchas áreas, y creo que esta es la tendencia para hacer lo que llamamos telemonitoreo. Entonces tenemos al paciente mucho más controlado a distancia, cuando la distancia es el problema, que si esperamos a que el paciente vaya y consulte. Tenemos un sistema de medicina en el mundo y en Uruguay también que depende del paciente y de la consulta del paciente cuando el paciente lo requiere, y no del control y el monitoreo de la situación de salud, doctora, que es el nuevo paradigma. Le queremos agradecer su presencia esta mañana aquí en Informativo Sarandí. Ha sido muy amable en este Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Que tenga muy buenos días. Muy buen día. Hasta luego.